buenos días, amigos. Bienvenidos nuevamente a Sin Pauta Electoral. Esta semana tenemos a una congresista electa. Se trata de Indira Wilca, que está aquí con nosotros. Ella es alumna del posgrado de la Universidad Católica. Lo ha suspendido, obviamente, en estos meses de campaña, pero volverá. Y también es socióloga, ha estudiado el pregrado en San Marcos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Volveré. Ha sido una campaña dura. Tienes 27 años, creo que eres la congresista más joven. Hay un congresista más joven, que tiene 26, de Lambayeque, pero digamos, de las mujeres congresistas soy la más joven. Sí. ¿Cómo piensan trabajar en el Congreso? Es lo que todo el mundo se pregunta. Una oposición clara, evidente, pero con 20 miembros contra un grupo que tiene 73 miembros y otros grupos políticos que tienen otra ideología, otro pensamiento, otros fines. ¿Cuál crees tú que debe ser el rol de la bancada en esta coyuntura tan especial? Mira, el rol de la bancada efectivamente va a ser el de fiscalizar, ¿no? El de estar sumamente vigilantes con el gobierno que asuma a partir del 28 de julio, pero también hemos dicho que no queremos simplemente estar ahí para hacer un contrapunto, si tú quieres, con los otros grupos políticos, no, sobre todo para poner en el debate puntos de agenda que nosotros hemos planteado durante la campaña y que ahora hemos empezado a discutir a nivel de la sociedad. Para nosotros el trabajo político no ha terminado, o sea, no estamos en pausa. Todo lo contrario, hemos empezado una campaña justamente para que algunos temas que nos parecen prioritarios en este contexto no sean dejados de lado y además ayuden a tener un trabajo mucho más efectivo en el Congreso, donde sabemos que tenemos una, si tú quieres, desventaja numérica, ¿no? ¿Temas como cuáles, por ejemplo? Mira, por ejemplo, a mí en particular me parece importante comprometernos con eso, el tema laboral, ¿no? Hemos hablado de una nueva ley general de trabajo que además recoja efectivamente la posición de los empresarios en el país, de los trabajadores, de la sociedad en general, porque ya no es el tema laboral un tema únicamente de los sindicatos, o sea, está en el debate público ya hace un tiempo. Ya estaba lista la ley general de trabajo, efectivamente. La hizo el Consejo Nacional de Trabajo, pero obviamente el 80%, que te digo, el 90% tiene consenso, así es. Pero hay un 10% que es el tema de la estabilidad laboral, ¿no es cierto?, que no tiene consenso y no va a tener consenso nunca entre trabajadores y empresarios. Probablemente, pero yo creo que hay que tratar de, en todo caso, ciertos puntos que suelen ser como intocables, ¿no? Porque, claro, toda la estabilidad laboral y por un lado tienes a los empresarios que dicen, no, por Dios, no. Claro. Pero por otro tienes la exigencia, creo yo, razonable de los trabajadores, más allá de los sindicatos, que han tenido que vivir una situación de precariedad absoluta. Ya estamos al nivel extremo, ¿no? Pero digamos... Contratos de mes a mes hacen imposible que cualquier persona planifique su vida. Entonces, congresista, aunque no sea proclamada, congresista, el problema, al final de cuentas, es que ese mundo laboral afecta solo al 20% de la población. El otro 80% de la población no tiene nada. Es una parte. Por eso cuando hablamos de estabilidad, es una parte seguramente de los trabajadores. Y la gran pregunta que hay que hacerse es ¿por qué el otro 80% no tiene nada? Tenemos una desatención enorme sobre cómo, por ejemplo, lidiar con el trabajo informal, cómo lidiar con el trabajo precario, y sobre eso también hay que seguramente discutir. Pero el problema es que no hemos tenido, yo creo, propuestas serias al respecto. No hemos tenido, sí, algunas iniciativas que a lo que han apuntado es seguramente a tratar de revertir la situación de informalidad, pero siempre, digamos, atacando el lado más débil, que es justamente el lado de los trabajadores. Pero va a estar interesante entonces el debate en el Congreso. Yo me preguntaba, ¿por qué se ha metido a la política? Se lo preguntaba antes de salir al aire. Como sabe el público, la congresista es hija del dirigente sindical Pedro Wilca, que fue asesinado en los 90s, y la familia, obviamente, culpa al Grupo Colina, y el fujimorismo culpa a Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Pero aún así, es un padre asesinado cuando era muy chiquita, 4 años. ¿Por qué meterse a la política? ¿Por qué decir, sí, yo voy a seguir el mismo camino del debate político, del debate público? ¿Por qué? ¿De dónde nace la vocación? Yo diría, ¿por qué no? ¿No? O sea, creo que efectivamente ha influenciado mucho mi papá, el contexto además en el que yo crecí, ¿no? Date cuenta, soy una generación que ha crecido en los años 90, ¿no? En medio de un país muy convulsionado, un país que luego afortunadamente pudo recuperar la democracia. Entonces, por un lado puede ser que una primera experiencia sea la de efectivamente, ¿no? Una cosa muy dura en relación a la política, pero lo otro también que yo vi luego es como gente ciudadana se pudo organizar para derrotar esa dictadura. Y mucha gente joven, a mí me quedó siempre como imagen eso, como algo esperanzador, ¿no? De la gente joven que salía a movilizarse contra Fujimori, de la gente además de diferentes partidos, de diferentes colores políticos, cuando cae Fujimori, saliendo a resistir. Cuando cae Fujimori tenía 11 años. Así es.
muy chiquita. Pero yo ya era consciente de lo que estaba pasando en el país. Y como te digo, a mí eso me llenó de mucha ilusión, si tú quieres. Creo que toda la gente que vivió el momento de recuperar la democracia le dio mucha ilusión lo que podía pasar. Era como todo por construirse, ¿no es cierto? Y sin embargo, creo que esas expectativas a muchos los dejaron con ganas de realmente algo mucho más concreto, ¿no? Alberto Fujimori, ¿quién es para ti? Alberto Fujimori para mí es alguien que representa un gobierno autoritario, alguien que no tuvo ningún tipo de piedad para acabar con sus opositores. Es una persona que representa... ¿Tú crees que es el responsable de la muerte de tu padre? Yo estoy, además lo hemos dicho siempre, ¿no? Es algo que además ha sido reconocido por el Estado peruano, no es únicamente el parecer de la familia. Por lo tanto, tú jamás votarías por Keiko Fujimori. Jamás. Jamás. No por ella y no por su papá, sino por lo que representan como proyecto político. O sea, Alberto Fujimori no fue alguien que llegó como un improvisado en la política, pero constituyó un espacio político fuerte, aliado con las Fuerzas Armadas, con sectores muy conservadores de la sociedad, y constituyó una red muy poderosa, ¿no? De corrupción, de control de los espacios políticos y las instituciones. O sea, creo que ese modelo no puede repetirse, y yo creo que Keiko está muy cerca de ser eso que su papá hizo. ¿No es verdad para ti entonces estos arrepentimientos, este viaje a Harvard donde ella habla de la Comisión de la Verdad? ¿No le crees? No, yo no le creo porque ella no es una líder que se haya hecho en esta campaña recién. No. Ella ya es alguien que ha tenido una participación en el Congreso, y como ella misma nos recuerda siempre, ella ha tenido una participación en estos últimos años fortaleciendo su partido y una bancada fuerte en el Congreso que está ahora terminando su legislatura, y donde yo no he visto ninguna iniciativa que realmente sea coherente con lo que ahora están planteando en campaña. Entonces no hay que ser ingenuo tampoco, ¿no? O sea, ¿tú crees que esto es un truco, una treta? Yo creo que es un disfraz para elecciones. O sea, que me parece legítimo que los políticos pretendan ponérselo, pero digamos está en responsabilidad de los ciudadanos saber si queremos creerlo o no. Y en mi caso, evidentemente por las pruebas y por el accionar que han tenido en los últimos años, es claro que no lo van a cumplir. Ustedes han convocado a una serie de acciones contra la candidatura de Keiko Fujimori. Nosotros nos hemos sumado a este gran movimiento ciudadano, si tú quieres. Justamente ayer hemos tenido una conferencia de prensa sumándonos a la coordinadora Keiko Nova, que es una coordinadora diversa de gente de las universidades, de sindicatos, de familiares de víctimas de la violencia política, en fin. Entonces, lo que hemos dicho es que nos vamos a sumar a las acciones concretas que ellos están convocando, y no tenemos ningún ánimo de aparecer ahí como partido necesariamente, sino como ciudadanos que respaldan esa posición. Sin embargo, digamos, por descarte, si tú dices no a Keiko, tienes que votar por PPK. Mira, nosotros hemos dicho sobre ese tema, porque sé que es un tema absolutamente que se ha debatido muchísimo en redes y todo, que no podemos hacer un llamado a votar por el señor Kuczynski porque... No porque nos moleste, porque tengamos algún tipo de encono particular con él, sino porque no es coherente con el proyecto del Frente Amplio. O sea, sería absolutamente contradictorio que hace menos de un mes estábamos en campaña diciendo claramente qué cosa nos diferenciaba del proyecto político que él está tratando de construir, y ahora digamos, bueno, PPK sí, nos tratamos nosotros mismos de autoconvencer que es una opción. No. Pero sí creemos que la gente, independientemente de lo que el Frente Amplio pueda manifestar como posición... Tú como persona, frente a la cédula de votación este 5 de junio, ¿qué vas a hacer? Eso lo voy a decidir en estos todavía meses de campaña, porque seguimos en campaña, pero sí tengo clarísimo que... Yo sé que no Keiko. Cualquier cosa, así es. Entonces puede ser PPK o Blanco Viciado. Esas son tus opciones. Esas son las únicas opciones ahora, que me quedan. ¿sabes que si es no blanco, voy a dejar de ir a votar? Claro, pero tú sabes que el Blanco Viciado favorece al que va primero. Por supuesto. ¿No es cierto? Lo hace crecer más. Si Keiko va primera... Así es. Ya lo hemos visto. Claro, si Keiko va primera, ¿votarías Blanco Viciado? Mira... El día anterior te dicen, el sábado en la noche, mira, están pegadísimos, Keiko va arriba. Sí, por eso creo que hay que evaluar esto en el contexto muy concreto, porque finalmente, aunque no nos guste esta coyuntura y lo que ha quedado, digamos, para la segunda vuelta, uno tiene que evaluar, digamos, hacia qué aporta directamente la opción que tú estás haciendo. Claro. Después te digo, tú sabes que las encuestas están prohibidas de difundir, pero todos la tenemos. Entonces, sábado en la noche, sábado 4 de junio, ¿no es cierto? Te dicen, uy, están pegadísimos, Keiko va encima, pero es un empate técnico. Claro, si tú votas viciado, favoreces a ella porque va encima. ¿Y ahí qué haces? Mi decisión va a ser la que favorezca la mayor posibilidad de que el fujimorismo no vuelva. Esa sin duda va a ser. Entonces, claro, pues vas a votar por PPK. Eso lo determinaré en... No, yo sé, pero digamos, la mayor... o sea, todo lo que ayude a que Keiko no salga es por PPK. Supuesto. Por eso ahora nuestra principal tarea es sumarnos a esta campaña. O sea, no es únicamente salir a decir tranquilamente, bueno, mi voto es A o C. Yo creo que aporta más que una organización y gente que está metida en política tenga algún tipo de acción decidida, ¿no? ¿Ustedes
quieren gestos de PPK hacia la izquierda. Mira, no, nosotros no esperamos gestos porque tenemos, como te digo, ya una evaluación de qué cosa es el partido del señor Kuczynski. Y además estamos viendo, la verdad, cómo él viene desenvolviéndose en esta campaña, y a mí sí me parece que es errático, pero la mayor, en todo caso, cantidad de gestos o lo que él tendría que hacer es orientar su campaña a conseguir votos. O sea, y no, bueno, pero ustedes son votos. No, pues. no de Indira, no de Verónica. Sino de las personas que votaron por ustedes. Exactamente, ¿no? Y tú tienes, por ejemplo, que no es claro en darle un mensaje al sur del país, no es claro tampoco en intentar, si tú quieres llegar a este voto rural, muy preocupado, andino, claro. o incluso muy preocupado por el retorno al fujimorismo. Entonces, yo, si fuera, yo no estoy en campaña a la segunda vuelta, claro, ¿no? Pero si fuera parte de su grupo estaría preocupadísima por no entender bien claro cuál es el mensaje que él pretende dar a la gente de ahora, la que los fujimoristas esta semana han cometido tantos errores que probablemente sin que él mueva un dedo va a subir, ¿no? Que también a veces el problema en la segunda vuelta es que pierde el que más errores comete, ¿no? El juego es así, no es el que más aciertos tiene, sino pierde el que más errores comete. Entonces es un juego complicado. Es un juego complicado. Pero no puedes confiarte de los errores de otro. No. Bueno, no puedes interrumpirlo tampoco, ¿no? Decía Napoleón, decía, déjalo que cometa sus errores. Ahora, el futuro de Frente Amplio. Joven, una congresista joven de 27 años, debe esperar que por fin la izquierda tenga un proyecto unitario, o más o menos unitario, ¿no? Un proyecto que es nuevo. Yo creo que hemos podido dejar atrás esos debates estériles sobre la unidad de la izquierda, que la verdad a veces le preocupan más a los propios izquierdistas que a la gente, ¿no? Y lo que sí hemos sido capaces es de construir un espacio que está listo para recibir a quienes deseen participar en él. No importa que sean trotskistas, maoístas, chinos, albaneses, ya se acabó. Valioso que cada uno pueda traer consigo sus ideas, pero acá lo importante es cómo confluimos en un mismo espacio y dentro de ese espacio debatiremos, discutiremos. Hay personas, como dice Keiko Fujimori, hay personalismo, ¿no? Marco Arana ayer dijo que la lideresa, Verónica Mendoza, de esta campaña era una vocera más. Mira, yo escuché las declaraciones de Marco porque evidentemente el titular fue ese. Sí. Pero entonces me puse a ver dónde está la entrevista y evidentemente lo que planteaba no era eso. Su preocupación era en relación a qué tipo de liderazgo se van forjando en el Frente Amplio, y él sí decía que le preocupaba mucho el diferenciarnos de lo que ha sido la izquierda más tradicional, donde si tú tenías capillas, o sea, tenías el problema siempre se partían, pues, era una especie como de división. Pero justamente para evitar ese tipo de fraccionalismos, tú tienes que conseguir que en un espacio político haya liderazgos que sientan o que expresen la diversidad de lo que componen. ¿Por qué Goyo Santos no fue con ustedes? Si hubiera ido con ustedes, yo creo que ganaban. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que esa evaluación es correcta, pero también es cierto que ha sido un proceso difícil, si tú quieres, el ir superando esa fragmentación entre las izquierdas. Cuando a mí me decían, ¿pero por qué la izquierda no está yendo unida? Yo lo que decía es, más bien, hemos hecho todo el esfuerzo por revertir esa cosa de 20, 30 años de división y de incapacidad de ponerse de acuerdo, de sentarse juntos, de olvidarse de sus diferencias. No, además hay un grupo de gente joven que quiso participar y no pudo participar. Estoy pensando en Julio Arbizu, en Sergio Tapia, en Salomón Lerner. Bueno, no es tan joven, Lerner. Bueno, pero digamos, era un promotor de iniciativas de izquierda. Mira, nosotros abrimos la puerta a todo aquel que quería participar. Pero estuvo un poquito cerradita, ¿no? Susel Paredes. No, bueno, en el caso de Susel, ella nunca estuvo, creo que clara de dónde quería participar, porque un día estaba... La invitaban de todos lados, ¿no? Sí, o sea, pero me parece que tú tienes que tener una convicción de realmente, en medio de un proceso electoral, cuáles son las opciones con las que tú tienes un poco de afinidad, siquiera. O sea, no es simplemente que te inviten, tú vas tanteando. O sea, yo al menos creo que no funciona así la cosa. Pero, digamos, perdieron mucha gente con visibilidad. Yo creo que no pudimos efectivamente articular a todos aquellos a quienes a mí me hubiera gustado ver que participen en el Frente Amplio, por ejemplo, sin duda Arbizu, Ahora, Tejada. Frente Amplio es en realidad una construcción sobre la base de la inscripción de Tierra y Libertad. Así es. Tierra y Libertad en un proceso de reorganización. Es lo que quería preguntar. Si ustedes no recogen sus propias firmas y no arman su propio partido, entonces Marco Arana es el dueño de la franquicia. Mira, tenemos varios caminos, porque lamentablemente esto de Marco como dueño del espacio es algo que se decía incluso antes de que Verónica emergiera como liderazgo, y decían no va a haber posibilidad de que nadie compita con Marco, y hemos visto que efectivamente Verónica ganó la elección interna, Verónica se fortaleció. Obviamente. Entonces, es un mito esto de Marco como dueño de la inscripción. Bueno, no. A mí me disculparás, pero digamos, me disculpará Marco Arana, ¿no? Pero el carisma de Verónica Mendoza es superior al de Marco Arana. Eso lo ha reconocido la gente y él lo ha aceptado. Entonces yo no veo pero el problema fundamento, en todo caso, para hablar de eso. Es que para efectos legales, si quieres, en el ROP, en el Registro de Organizaciones Políticas, el dueño es Marco Arana.
Bueno, el dueño es Tierra Libertad si tú quieres hablar, porque Claro. yo sí reconozco que Tierra Libertad es un espacio político que tiene diferentes Ya sé, liderazgos y matices. pero ¿ah? el que No, no. maneja, el que puede decidir quién se queda y quién se va es él. Mira, yo conozco de Entonces, cerca la tendría- organización de Tierra Libertad y sé que ahí las decisiones las toman colectivamente. No, las pueden tomar decisiones Y colectivamente. no es una persona la que determina, ¿no? Si hubiera sido así, en todo caso, mira, de verdad no hubiéramos tenido a Verónica postulando, no hubiéramos tenido congresistas que no son de Tierra Libertad Es que candidateando piensa- y con posibilidades. Es que, congresista, piense, en diciembre nadie daba un medio por la candidatura de acuerdo, Verónica de Mendoza. acuerdo. Entonces, para Marco Arana era mucho más importante ir al Congreso que ser el perdedor de una campaña presidencial. Por eso Bueno, les- pero hay gente que puede por decir eso- que para Marco y- también hubiera sido importante proyectarse como liderazgo No, nacional. hizo un cálculo, supo que no lo hacía, listo. Bueno, y es- esperaban pasar la valla. No esperan sacar casi 20%, 18% de la votación nacional. Eso no Bueno, lo soñó nadie. Yo te puedo hablar de nosotros y hicimos el trabajo para no solamente pasar la valla, sino para justamente tener el mejor Los desempeño. y lo jóvenes, hemos por tenido. supuesto, sí, pero los viejos decían acá, pasamos la valla y estamos arreglados. El tema acá es Lo qué cierto es qué que- hacer a partir de ahora, qué Así hacer es. con este capital. Nosotros lo que hemos hecho en todo caso para empezar este proceso de reorganización del que te hablaba es tener primero un Consejo Nacional que fue la semana pasada, ha sido un encuentro muy importante con nuestras bases de todo el país, gente que ha venido con mucha ilusión después del proceso, hemos tenido que pasar una campaña sin recursos, lo que ha hecho que además se cohesione y que la gente se convenza de que es posible hacer una campaña ganadora si tú quieres sin tener que deberle nada a nadie. Así que eso ha Claro. motivado mucho a Además, la gente. han tenido muchos, a mí me ha gustado que han tenido muchos recursos muy imaginativos. Creativos. Así eso despierta la yo decía, creatividad el de la tema de gente, los ¿no? aretes, en realidad no es un tema frívolo de mujer, No, el símbolo no. está contigo Así es. todo el tiempo. No, nos y ha la acompañado candidata, todo el y la tiempo. candidata, los hombres no se dan cuenta mucho de eso, pero lo primero que me Así saltaba a la es. vista eran los aretes, porque la flor era el símbolo que tenías que marcar. Así es. ¿Cómo hago para tenerlo encima todo el tiempo? Los aretes. Entonces, creativamente, eso es creatividad. A ver, claro, hay símbolos que no te puedes colgar, no te puedes colgar Un mapa. un mapa o dos K de las orejas, pero la flor sí. Entonces, Sí. me pareció creativo y me Sí. pareció económico, o sea, 100%, no gastas claro. un centavo y siempre el símbolo está con el candidato. Pero Entonces, valoramos mucho eso y ese proceso, como te digo, ha empezado así, haciendo una evaluación colectiva de lo que hemos vivido y ahora estamos en proceso de empadronamiento Ok. y vamos a tener un congreso nacional Muy bien. en agosto. Pero es Vamos a definir ahí lo que tú estás planteando. ¿Es Tierra ¿Cómo Libertad avanzamos? o Frente Amplio? Es Frente Amplio. Tierra Libertad existe, se mantiene como organización política. ¿Y Frente Y Amplio? y el Frente Amplio continúa fortaleciéndonos y ampliándose. Porque Pero algo ya sé, que, por pero ya ejemplo, sé, pero van a sacar una inscripción propia. eso lo vamos a discutir en agosto. Y lo vamos a discutir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Hay la posibilidad que Tierra Libertad decida ya, digamos, formalizar el poner la inscripción al servicio de este Frente Amplio que tiene que además terminar de, por ejemplo, incorporar a otros, ¿no? Claro. Porque si queremos realmente Ahora, que... Gregorio Santos se odia con Marco Arana. ¿Cómo hacemos? Yo no creo que lo odie. Yo creo que han tenido... No, yo creo que no. O Yo sea, creo que Gregorio ha sido muy práctico porque Ah. lo que él necesitaba también en esta coyuntura era visibilizar su condición, De ¿no? preso, claro, pero Así es. lo van a condenar porque es culpable. El peculado Mira, está aprobado. Yo no soy así, tengo bola mágica y nadie ha podido hasta ahora, digamos, mostrar pruebas. Bueno, pero digamos, pero está preso contundentes. con prisión preventiva. Esperemos la Ni sentencia. siquiera está, ahora recién empezar el proceso judicial, así que ojalá así pues, es. ¿no? Pero, digamos, supongamos que sea condenado, ¿no? Lo que le está demostrando la votación al país, y yo siempre lo he dicho, y lo mismo pasó con Humala, es que hay casi un tercio del país que Así vota a la izquierda. Así es. 2/3 no, ¿no es cierto? No, yo creo que 2/3 no. En ese contexto hay un tercio que sí. Bueno, uno puede capitalizar ese tercio o puede hacer que se disgregue, Exactamente. ¿no es cierto? Yo les deseo mucha suerte. Nos tenemos que ir porque me ponen ahí la palabra conclusión. Les deseo mucha suerte porque el país, aunque muchos de nuestros televidentes no crean lo mismo, necesita un partido de izquierda moderno, ¿ah? No del siglo XIX, moderno, no del siglo XX, también, o sea, que tenga transparencia, que tenga democracia interna, que crea en la democracia, que tenga un compromiso real con la democracia, que no crea que salvo el poder todo es ilusión, con que el poder nace el fusil o cosas por el estilo, o sea, acabar con el puño en alto y regresar pues a las rosas, ¿no? A cosas que acojan a la gente y no que la espanten. Y ¿no? que sea un partido claro, o sea, que no traicione a sus votantes, que no traicione a la gente que confía en él. Y Ahora, entonces, el problema en de ese la proyecto estamos izquierda, abocados. el problema de la izquierda es que en la parte política de defensa de derechos humanos fundamentales tiene un sentido liberal donde yo acompaño muchísimo porque creo que Genial, convocada. pero en la parte económica
es ahí donde es el desastre. No podemos coincidir en todo, pero No, para que no, es mientras tú lo ves imposible. como un desastre, hay Imposible. gente que lo ve como una necesidad que se discuta y que no se vea como un tabú el hecho de cuestionar el modelo económico que estamos pasando, que hemos visto que tiene serias limitaciones para darle bienestar a la gente. Yo Y eso discrepo. me parece bien. En democracia hay que discrepar mucho. Hay que discrepar. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido la congresista Indira Wilca. Digo congresista, no la proclamado el jurado, me perdonará, pero ya está claro que va a ser congresista, así que Muchas gracias. no la más joven, casi la más joven, casi 27 años, y elegida para estar representándonos a todos limeños, ella salió elegida por Lima, en el Congreso Nacional. Muchísimas gracias por estar con gracias a ti, nosotros José María. y yo me despido hasta la próxima semana. Chao.